Comenzaré por decir que sí coincido en mucho de lo que se ha dicho ya hasta este momento por parte de mis colegas, tanto por el doctor Zapata como por Ricardo Vázquez Kunze. Creo que el análisis político y de la lingüística tiene que ver con lo que está pasando en el país. Creo que la palabra crisis es una que termina estando presente, al parecer, en la mente de todos todo el tiempo. La palabra crisis. Hemos hablado de crisis de la institucionalidad republicana, crisis del lenguaje, crisis de la libertad, peligros y amenazas. Mi reflexión más bien, y entonces, pretende, para aportar en esta noche tan interesante de valor académico, mi reflexión viene entonces desde otra perspectiva, y quizá así podamos encontrar variedad y entonces quizá un punto interesante para la reflexión. Viene para preguntarnos o por preguntarnos si esto que vemos de crisis en todas partes es el problema o si en realidad es el efecto del problema. Y entonces cuando revisamos y encontramos esta similitud de palabras, vamos también a reconocer con necesidad de que esta crisis no es solamente una que ocurre en el país, sino que está pasando en todo el mundo. La pregunta es ¿por qué? ¿Por qué es que nos estamos encontrando frente a circunstancias en las que todos sentimos que algo se mueve, que algo pasa, algo sucede? Algo está ocurriendo en el ambiente que nos está preocupando a todos. Y sí, en efecto, existe lo que se denomina la transformación digital. Es un hecho. No podemos cerrar los ojos, no podemos sino aceptar que es un hecho muy importante. Algo está ocurriendo en la sociedad y en el mundo que está transformando plenamente todo lo que pasa y todo lo que se dice y todo lo que se sabe. La pregunta viene a ser, y entonces, ¿qué tiene que ver esto con la política? Estamos en una escuela, en un instituto de gobierno. Se gobierna para el pueblo. Si nosotros reflexionamos en lo que el gobierno implica o implicaba, no sé, en la visión aristotélica, platónica o socrática, siempre había algo en el centro. Y a veces parece que lo hemos olvidado, o lo olvidamos con el debate político, que es la persona, es el ser humano. Está en el centro de la reflexión permanente y es la persona humana la más afectada en esta transformación. La pregunta que yo me hago en esta noche es, ¿cuánto de lo que está pasando en los medios, antes de entrar al detalle si es la prensa tradicional o la digital, cuánto de lo que estamos escuchando en los medios en general tiene que ver con la transformación digital? Alguien dirá, Alfonso, ese es un tema básicamente a ti que te gusta la tecnología. Yo no creo. Yo no creo que, y discrepo con humildad del maestro Zapata, cuando él señala que la robótica o la inteligencia artificial o la Internet de las cosas o alguna de esas nuevas innovaciones o de esas innovaciones es el futuro, ¿no? Creo que este es el presente. Creo que eso está ocurriendo hoy en nuestra vida durante cada día, en cada evento y en cada circunstancia en la que nosotros interactuamos, se está presentando un fenómeno de innovación muy importante. La pregunta entonces es si la política, que tiene en el centro al ser humano, si la política está entendiendo que esa innovación tiene que darse también en ese discurso. Yo les preguntaría a ustedes, ¿cuántos de ustedes han escuchado hablar a nuestros políticos sobre innovación, sobre robótica, sobre inteligencia artificial? ¿Cuántos partidos políticos han estado en el Silicon Valley en los últimos, 5 años? ¿Cuántos están pensando ir al evento más importante de telefonía móvil en Barcelona en las próximas 2 semanas? Alguien dirá, pero es que los políticos no ven eso, Alfonso, los políticos ven las grandes decisiones, los técnicos ven eso. ¿Así? En el mundo de hoy, un político puede renunciar a entender o estar cerca de esos procesos para comprender cómo esto afecta al ser humano. Esa es mi profunda reflexión. Yo creo que la política y los medios están yendo por un lado en el país y el mundo va por otro. Y se está produciendo un distanciamiento
un distanciamiento. Por supuesto que el de los medios de comunicación tradicionales es el que está más presente, obviamente. Pero pronto, si no se cambia también la dinámica de conversación y la dinámica de manejo de información en las líneas editoriales de los grandes medios digitales o los nuevos medios digitales en el Perú, esa línea y esa separación se va a incrementar. O sea, creo que tenemos una oportunidad. Y por eso hago esta reflexión aquí. Porque quienes estamos seguramente tenemos posiciones que pueden estar de alguna manera sensibilizadas por lo que se ve en los medios tradicionales de la gran prensa que conocemos, o la llamada gran prensa que conocemos. Hay un discurso que es monocorde. Tenemos posiciones distintas por acá. La pregunta es si estamos entendiendo que el desafío es mucho más grande que el asunto de la política como lo estamos entendiendo en el país. Porque yo no dejo de reconocer la importancia de todo aquello, y lo suscribo, que ha señalado Ricardo Vázquez Kunze aquí, hace unos minutos. No dejo de reconocer que esos análisis corresponden a la realidad, son hechos que no podemos negar, pero el tema que yo traigo a la mesa no es si es verdad o es mentira. El tema es que a pesar o además de eso, hay otros temas que están en la mesa y que la política no está trayendo al presente, y que estamos haciendo que el joven peruano y que el peruano no vea a través de sus líderes, no hablemos solamente políticos, cómo es que el mundo lo va a afectar y cómo se puede enfrentar a ese mundo con éxito. Ahí, por lo pronto, veo yo una oportunidad muy importante para nosotros. Recuerdo una llamada telefónica de un hombre que es histórico, iconográfico en el mundo de la radio, era Raúl Vargas. En un 28 de julio, lo recuerdo hablando por teléfono, y decía Raúl con su voz tan fantástica, tan singular, vamos a abrir los micrófonos, decía Raúl Vargas, para que escuchemos las llamadas de peruanos que van a saludar a sus familias. Si usted está en el extranjero, llámenos por teléfono y vamos a hacer que su mensaje se escuche por los micrófonos de RPP. Y entonces llamó una persona, era un señor de apellido Quispe. Quispe llamaba y decía: aló, don Raúl, quería hablar con usted para saludar a mi familia. Qué bien, señor Quispe, ¿usted de dónde nos llama? Yo lo llamo de Osaka. Caramba, qué lejos, Osaka, en Japón, sí. Muy bien, señor Quispe. Entonces, salude usted a su familia. ¿Dónde está su familia? Está en Ayacucho. Muy bien, mire, desde Osaka hasta Ayacucho, gracias a nosotros, es un fenómeno esto de la comunicación. Salude usted, saludo a mi familia que está en Ayacucho. Yo dejé Ayacucho hace 10 años, dice el señor Quispe, y ya trabajo acá hace 10 años. Entonces Raúl interrumpe y dice: hace 10 años, sí. Caramba, qué bien, un peruano triunfando en Osaka. Sí, gracias, señor Vargas. ¿Y qué hace usted? ¿Qué hace usted en Osaka? Bueno, yo me encargo y me dedico al transporte. Caramba, el transporte tan importante, tantos accidentes que hay en el Perú en el tema del transporte, las carreteras, los huaicos, allá deben haber pistas extraordinarias. ¿Cómo le va con el transporte? ¿Usted qué hace transporte de personas, familias, transporte de carga? No, dice Quispe, no hago transporte de familias ni de carga. Yo transporto células. Células. Hubo un silencio, ¿no? ¿Cómo dice? Podría, células, enzimas. Yo trabajo en el riñón y entonces los llevo al páncreas, estoy con el hígado y yo trabajo en biotecnología y trabajo en nanotecnología para transportar enzimas, células. Esta es una reflexión importante, no es solamente la anécdota del señor Vargas, sino es cómo estamos perdiendo lo importante, lo trascendente, lo fundamental. Yo creo que la política tiene que ver con el ser humano, con el hombre, por supuesto que sí. ¿Cuántos de los mensajes de los líderes que tenemos están yendo ahí, a hablar de estos temas fundamentales? ¿Cuántos nos hablan de aquello que va a permitir que mejore realmente mi oportunidad laboral, mi visión del mundo? ¿Quiénes nos ilustran? ¿Quiénes nos ilustran para salir del marasmo de esos fake news? ¿Cómo combatimos la verdad si no la conocemos? ¿Quién nos la enseña? ¿Dónde están los líderes en todo campo de actividad, no solamente el político, que se paran a decir: yo te quiero enseñar qué tienes que ver o vamos a verlo juntos? ¿Dónde están? ¿De qué nos quejamos tanto en el país si no asumimos un compromiso más firme con este tipo de cosas? Termino con una
anécdota personal, porque entiendo que sí, efectivamente, los medios son en este momento una agrupación que tiene un pensamiento, insisto, monocorde. En fin, esa es su posición, que lo juzgue Dios, la historia y los peruanos o los que los lean. Pero yo creo que hay oportunidades. Yo no creo que estamos amenazados, ni que estamos en una cárcel digital, ni que las redes sociales son o se han convertido en algo que hay que temer, porque hay miserables haciendo tweets para desprestigiar o insultar o amenazarnos a los que pensamos de una manera diferente. Yo creo que eso no es así. Miren, mi experiencia personal es muy distinta y aquí termino con lo siguiente. Cuando se produce el referéndum del presidente Vizcarra, porque es su referéndum, yo decidí grabar un pequeño video que duró 6 minutos. Decidí ponerle 300 soles y tuve una sorpresa muy interesante, que lo pongo como un caso para la reflexión. Este video está colgado en mi Facebook. Este video ha tenido 1.422.000 personas a las cuales se le alcanzó. El alcance fue 1,5 millones de personas. Tuvimos de esos, solamente el 10% fue lo que se llama inorgánico, pagado por esos 300 soles. El 90% fue orgánico, la gente lo vio. Hubo 464.000 reproducciones de ese video. Hubo casi 20.000 peruanos que compartieron el video en sus propios Facebook. Yo no soy político. Yo no estoy buscando la elección de nada, se los digo con toda franqueza. Me interesa, por supuesto, este tema. Porque creo que hoy más que nunca las redes son una ventana para la libertad. Una ventana para la libertad. Tenemos que aprender a usarlas. No es temerlas. ¿Cuántos quisieran que tuviéramos miedo? ¿Cuántos están esperando que tú te asustes cuando se paran en un Twitter y te mentan la madre por lo que piensas o amenazan a tu familia? ¿A esos qué se les dice? Nada. Bloquéenos. Hagan sus videos. Compartan sus historias exitosas. Cuenten la verdad. Y van a ver cómo se puede revertir esa situación. Ese es para mí el enorme, digamos, oportunidad que tienen los medios digitales. En posición, todavía voy a ser por algunas horas más director, porque pronto tendremos novedades. Está Diana Seminario que nos va a ayudar seguramente muy pronto a mejorar el portal. Pero ¿qué es lo importante? Que hay que poner y sentar las posiciones. No hay que tener miedo. No hay que tener miedo. Ustedes usen sus teléfonos celulares, entren al debate, compartan, escriban las historias de éxito en su pensamiento. Hablen de estos temas de los que hemos hablado el día de hoy en esta presentación solamente para darnos cuenta que no solamente hay que regirnos o circunscribirnos a la política o a la politiquería en la que muchas veces el Perú se ha convertido. Hay otros temas igualmente valiosos. Por supuesto que la política es importante. En modo alguno quiero, sino relevarla. Pero todo tiene su espacio y su lugar. No perdamos los espacios, no tengamos temor. Hay que seguir haciendo, ¿qué? Civismo. Hay que seguir comentando, compartiendo, opinando y trabajando en las redes sociales como ciudadanos. No nos quejemos, no nos quejemos. Tengamos una posición firme para contestar y para argumentar, y para eso uno se informa. No entren a las redes si no han leído, lean, averigüen, como dice Ricardo, vean qué está pasando, usen ese análisis, otros análisis. Lean El Montonero, lean Posición, léanlos. Y estoy seguro que en esa dirección es posible que encontremos, quién sabe, Diógenes, algún Diógenes que nos dé la libertad. Muchas gracias.